Lo que sabemos es que hay una disputa muy fuerte en este momento dentro del equipo económico del presidente Macri, donde básicamente el enfrentamiento es, desde el punto de vista obviamente operativo, entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y uno de los ministros más importantes de Macri, que es el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que es el que se encarga de conseguir los dólares para financiar el déficit fiscal. La discusión es sobre la bendita cuestión de las LEBAC, el tema de la tasa de interés de las LEBAC, la bicicleta financiera de traer dólares, colocarlos a tasa de interés. Esto está generando mucho atraso cambiario y además hay una presión impositiva complicada al sector privado. Y hay quienes temen que esto haga que la economía se frene en el futuro. Así que hay una discusión muy fuerte. Luis Caputo entiende que la tasa de interés es demasiado alta. Si la inflación finalmente va a ser 23, 24, ¿por qué la tasa está en 31? Esa es un poco la discusión que hay, pero muy fuerte, a tal punto que hubo, por lo que sabemos, hubo una orden del ministro de Finanzas a los organismos públicos de que vendan las LEBAC y que compren los bonos en pesos que ahora está emitiendo el Tesoro. Es decir, compiten entre ellos. El Banco Central ofrece un instrumento para retirar pesos del mercado y ahora el gobierno, a través del Tesoro, ofrece otros instrumentos con una tasa de interés más baja, como para dar una señal de que la tasa del Banco Central es muy alta. Ahora, esta discusión no es solamente una discusión técnica y política, es una discusión que tiene que ver con el bolsillo, porque obviamente esto, influye en la cotización del dólar. Entonces, en realidad lo que se está discutiendo hoy en la Argentina es si este dólar regalado que hay, de 17,50, 18 pesos, va a seguir así regalado todo el verano, o si eventualmente en enero o en febrero puede empezar a bajar la tasa de interés para inducir una muy suave devaluación, es decir, que el dólar en lugar de estar a 17, 18, esté a 19, 20. Esto es lo que se está discutiendo. A mí personalmente me cuesta creer que el gobierno vaya a cambiar la política monetaria, pero hay gente muy importante del gobierno que está planteando y está hablando con el periodismo y está diciendo: cuidado que esto así no puede seguir. Así que hay realmente una situación tensa dentro del propio equipo económico y que va a tener mucho que ver con lo que va a costar el dólar en el verano. Insisto, acá no se está hablando ni de un estallido cambiario, ni que el dólar se vaya a las nubes. Se está discutiendo si el dólar tiene que valer 18 o 20 y si la tasa de interés tiene que ser 31 o 25. Pero esto es lo que se está discutiendo, señora. Exacto, claro. Y ahí en esa discusión básicamente está si ese dólar tiene que acompañar por lo menos la inflación del año o si va a mantener este régimen que tiene hoy, en el que está por lo menos 10 puntos abajo, 10 puntos abajo de lo que avanzaron el resto de los precios. Claro, porque además hay un temor en algunos economistas que obviamente apoyan al gobierno de que este combo de atraso cambiario y presión impositiva termine frenando la actividad económica. Y si la actividad económica no crece al 3-4%, y el programa del gradualismo fiscal se cae, claro, naturalmente. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasa con Nicolás Dujovne en el medio de esa disputa, digamos? ¿Está más cerca de su compañero de edificio en Irigoyen 250 o más cerca de Reconquista 266, donde está Federico Sturzenegger? Dicen que Dujovne, además por su propia característica, está tratando de mantener un equilibrio entre las dos posiciones, porque en alguna medida Dujovne declaró en las últimas horas que va a seguir habiendo una tasa de interés muy alta, por lo menos durante todo el verano. Así que ahí está la historia. Defendió esa posición, ¿no? ¿Qué se dirá en el ambiente político? ¿Qué sabrá Beto Valdés de esta historia? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Gana Sturzenegger? ¿Gana Caputo? Claro. ¿Quién es punto y quién es banca? ¿Quién es punto y quién es banca en esa discusión? ¿Qué es lo que se dice en el gobierno? La información obviamente política la tiene Beto Valdés, que es nuestro querido compañero y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, bienvenido.
¿Qué dice, maestro? ¿Cómo le ¿Qué va? tal? ¿Cómo Che, va? hay que decir, porque alguna vez tenemos que pasar a cobrar. A ver. Beto Valdés dio la primicia del año, porque a través del Twitter fue el que anticipó que Bonadío iba a pedir la prisión de Cristina, de Timerman, de Zanini y compañía. Primicia de Beto Valdés, casi la primicia del año, Sí. estimado, ¿eh? Así que Muchas gracias. felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué A sabes de esta disputa, Beto? Y lo ¿Quién es punto y quién es banca acá? Primero, recordemos que hace muchas semanas que venimos hablando aquí de los lobos solitarios y fundamentalmente no solo del ministro de Finanzas Nicolás Caputo, que Luis Caputo. Luis Caputo. Nicolás Luis es el Caputo. primo. Es El el amigo. Luis Caputo. Sino además de otros sectores que han concentrado mucho poder dentro de la Casa Rosada, que son realmente muy críticos hace tiempo con la política monetaria de Federico Sturzenegger. Y nosotros veníamos insistiendo, y quizás alguna polémica que planteamos, ojo, me decían ustedes, el presidente lo sigue respaldando. Hay que ponerlo en algunas dudas, porque insisto, no solamente es Caputo, hay un diagnóstico muy crítico también de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui, que algo influyen en este tiempo en la relación de fuerzas dentro del oficialismo. Y lo que se escucha es la siguiente frase o eslogan: bajar el gasto, bajar las tasas y subir el dólar. En términos incluso de competitividad, ¿no? Una de las obsesiones del presidente Macri, desde el punto de vista de que con esta realidad y de alguna manera con un retraso cambiario es muy difícil. A ver, retraso cambiario, Willy recién hablaba de presión impositiva, es decir, es un cóctel que no es el ideal para tener un 2018 con recuperación económica consistente, sobre todo para llegar a los próximos 365 días. Dentro de un año en el gobierno dicen, se acabó, empieza la campaña electoral. Entonces es el momento de mostrar algo. Pensemos que por la situación fiscal, el gobierno va a tener que reducir parte de la plata que pone para obra pública. De hecho, hasta donde sabemos, los proveedores de AISA están con una deuda de casi 2.000 millones de pesos, Vialidad Nacional está con una deuda de 7.000 millones y el año que viene tiene que venir plata del sector privado, porque el sector público no, digamos, para construir rutas, construir puentes. Se de modo que traslada hay... ese famoso programa de participación público-privada, que lo que básicamente va a lograr es que las obras las haga el sector privado, las financie y después las vaya pagando de alguna manera en cuotas el Estado para sacarle peso al gasto del Estado Nacional, ¿no? Ahora, yo tengo acá un tuit, mirá vos, del presidente del presidente del Banco Central, que hacía, yo no sabía que hacía tantos tuits, pero fíjate vos, Tuitea. dice, buen dato de inflación en noviembre. A ver, ¿lo podemos decir? ¿Se verá algo? No creo. Buen dato de inflación en noviembre, 1,4 nivel general, 1,3 núcleo, ahí lo miramos, y 1,2 GBA. Falta mucho, pero seguimos consolidando la desinflación. A ver si se ve el Twitter de... Ahí está la carita de Sturzenegger, a ver si lo arrimamos. Ahí medio difícil, por la luz, obviamente. Esperá, se me acabó a mí la luz, eso fue el problema. Se te pausa. Ahí está, por ahí lo vemos ahí. Claro, seguimos, así que, digamos, Sturzenegger sigue diciendo que la inflación núcleo está bajando. Pero muchachos, estamos hablando de una guerra abierta. Hace un año que estamos con el cuento de la inflación núcleo también, digamos. Es el argumento al cual se tiene que aferrar Sturzenegger, porque la guerra ya está declarada. Es decir, nadie en el gobierno, por lo menos en off the record, lo niega. Admiten que hay un duro enfrentamiento entre Nicolás Caputo, avalado... Luis Caputo. Luis Caputo, avalado por la jefatura de gabinete, contra Federico Sturzenegger, lo cual, como ustedes decían... Reiteremos, la información que hay es que Caputo ordenó a todas las reparticiones del gobierno vender la LEVAC y comprar los bonos de él. Claro. Exacto. Había tomado una medida pública, que es que ya le había ordenado a las aseguradoras desprenderse de Levax. Ya las aseguradoras, que son un inversor institucional importante en el mercado, son compradores de volumen de Levax, les había ordenado
dejar de comprar LEVAX para que pasen a este instrumento. Un instrumento que emite el Tesoro y que es exactamente igual, tiene los mismos plazos, los mismos vencimientos y se emite una semana antes. Nosotros preguntamos, bueno, ¿para qué lo hacen? Y bueno, lo hacen para que justamente el ministro Caputo le muestre a Sturzenegger que puede capturar fondos pagando 3 o 4 puntos menos que la LEVAC. Estamos como Fantino, una fuente, como hacían en el show del fútbol. Exactamente. Una fuente nos dice que concretamente, ojo que acá también hay un aval implícito o explícito, también de Nicolás Dujovne, el equilibrista, en todo esto, pero más cerca parecería de Caputo, porque la bajada de línea en la instrucción es que mañana todas las reparticiones que dependen de los ministerios de Hacienda o Finanzas, es decir, los dos ministerios, y reciban aportes del Tesoro, tienen que vender LEVAX y comprar letras del Tesoro en pesos a 3%, es decir, 3 puntos más bajo que la LEVAC. Claro. Igual, digamos, cuidado, porque, digamos, si se sale a vender LEVAC, el precio va a bajar y la tasa va a seguir subiendo. Claro. O sea que en el mercado secundario la tasa de la LEVAC puede ir al 35%. Hoy el dólar subió 10 centavos sobre el final de la rueda, pero nos explicaban que eso tiene que ver con la controversia a propósito de si se va a aplicar el impuesto a la renta financiera a los extranjeros o no se les va a aplicar. Claro. Y eso es lo que generó algún ruidito, ¿no? Es lo que se pidió y parte de las modificaciones que aparentemente se discutirían cuando se vaya al recinto la reforma tributaria, ¿no? Hoy tuvo dictamen de comisión, la reforma tributaria, la reforma previsional, pero modificaciones habría en el recinto sobre la reforma tributaria, y una de las cosas que se pide es eso, que se le cobre renta financiera también a los inversores extranjeros sobre las LEVAC. Creo que tenemos ya el tuit de Sturzenegger para mostrarlo en cámara. Ahí lo tenemos bastante clarito para que todo el mundo lo vea. Así que ahí está la historia. Y bueno, y en el Congreso, finalmente,